Hola hermanos, bienvenidos a su canal Reflexionando con la Palabra de Dios, pidiéndole a nuestro Dios Padre que nos dé sabiduría e inteligencia, pidiéndole que nos dé salud y fuerzas, pidiéndole que nos haga ser obedientes hacia lo que Él nos pide por medio de su palabra, para que por medio de esa obediencia nosotros el día de mañana podamos estar frente a la presencia de Él por medio de nuestro Señor Jesucristo. Que la sabiduría y la inteligencia nos sirvan para analizar, entender y comprender lo que hoy Dios nos va a decir por medio de su palabra. Que la salud y las fuerzas nos sirvan para que podamos caminar hacia la presencia de Él por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, vamos a leer la palabra de Dios de la Biblia, de la carta de Santiago, el capítulo 3. Hermanos, no se hagan todos maestros. Ya saben que como maestros seremos juzgados con más severidad. Y todos tenemos nuestras fallas. El que no peca en palabra es un hombre perfecto de verdad, pues es capaz de dominar toda su persona. Poniendo un freno en la boca del caballo, podemos dominarlo y sometemos así todo su cuerpo. Lo mismo ocurre con los barcos. Con un pequeño timón, el piloto los maneja como quiere, pues grandes que sean, aún bajo fuertes vientos. Así también la lengua es algo pequeño, pero puede mucho. Aquí tienen una falla que devora bosques. La lengua es un juego y es un mundo de maldad. Rige nuestro organismo y mancha a toda la persona. El fuego del infierno se mete en ella y lo transmite a toda nuestra vida. Animales salvajes y pájaros, reptiles y animales marinos de toda clase han sido y de hecho son dominados por la raza humana. Pero nadie ha sido capaz de dominar la lengua. Es un azote que no se puede detener, un derrame de veneno mortal. Con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres hechos a imagen de Dios. De la misma boca sale la bendición y la maldición. Hermanos, esto no puede ser así. ¿Es que puede brotar de la misma fuente agua dulce y agua amarga? La higuera no puede producir aceitunas ni la vid higos, y lo salobre no dará agua dulce. Así que eres sabio y entendido. Si tu sabiduría es modesta, veremos sus frutos en tu conducta noble. Pero si te vuelve amargo, celoso, peleador, no te fíes de ella, que eso sería mentira. Esa clase de sabiduría no viene de arriba, sino de la tierra, de tu propio genio y del dominio. Y donde hay envidia y ambición, habrá también inestabilidad y muchas cosas malas. En cambio, la sabiduría que viene de arriba es, ante todo, recta y pacífica, capaz de comprender a los demás y de aceptarlos. Está llena de indulgencias y produce buenas obras. No es parcial ni hipócrita. Los que trabajan por la paz siembran la paz y cosechan frutos
en todo lo bueno. Hermanos, acabamos de leer la palabra de Dios. De la lectura que hemos escuchado el día de hoy, ¿qué es lo que nos quiere decir nuestro Padre y Dios Yahvé? Hoy nuestro Padre nos habla de una parte de nuestro cuerpo, una parte que es mortal, una parte de nuestro cuerpo que tiene la capacidad de matar y dañar a las demás personas, hermanos. Y hoy Dios nos habla de esa parte. ¿Cuál es esa parte? Dios nos dice que esa parte es nuestra lengua. Nos habla de nuestra lengua, que pertenece a nuestro cuerpo. ¿Qué función tiene la lengua en nuestro cuerpo, hermanos? La lengua tiene la función en nuestro cuerpo que nos permite hablar, que nos permite dialogar. Con la lengua es con la que nosotros hablamos y transmitimos lo que queremos decir por medio de la lengua a todas las demás personas, sea bueno o sea malo. Y ahí es donde está el punto que hoy Dios nos habla. De cómo tenemos que nosotros utilizar nuestra lengua. Y Dios dice que tenemos que tener mucho cuidado en la manera como hablamos, en la manera como decimos las cosas. ¿Por medio de qué? De nuestra lengua. Porque Dios dice que por medio de nuestra lengua bendecimos a Dios y maldecimos al hombre. O sea, dos cosas. Y Dios hoy nos dice que no ha habido nadie incapaz de poder dominar la lengua. Dominarla en la manera de que nomás sea utilizada para hablar lo correcto. ¿Por qué nadie ha sido capaz de dominar su propia lengua, hermanos? Su propio hablar. ¿Por qué creen que ustedes, dice Dios, que nadie ha sido capaz de dominarla? Bueno, hermanos, nadie ha sido capaz de dominar la lengua porque nosotros, los seres humanos, en nuestra vida vivimos diferentes emociones en nuestra propia persona. Y dependiendo de las emociones que nosotros tengamos en nuestra persona, es como utilizamos en veces nuestra lengua. Cuando tenemos una emoción de felicidad, de alegría, de amor, de paz, de bienestar, de nuestra lengua salen palabras buenas para todas las personas. Pero ¿qué pasa cuando es todo lo contrario? Y en vez de tener una emoción de alegría, tenemos una emoción de coraje, de rabia, por algo que nos haya ocurrido en nuestra vida. Sea lo que sea que haya ocurrido, pero eso que ocurrió ocasiona que en nuestra vida
haya coraje y rabia, hermanos. ¿Qué pasa? Que lo transmitimos por medio de nuestra lengua, por medio de hablar. Y entonces nuestras palabras que salen de nuestra lengua son palabras ofensivas, son palabras que lastiman y son palabras que llegan hasta matar a la propia gente, hermanos. Fíjate cómo hoy Dios nos habla y nos menciona de nuestra lengua, algo que pertenece a nuestro propio cuerpo y que tiene la fuerza de poder lastimar y hasta matar a una persona. Cuando yo leí esta lectura y me enteré que Dios nos hablaba de un órgano de nuestro cuerpo que era capaz de lastimar y matar, pensé que se refería a nuestros brazos, a nuestros pies o algo así, pero nunca imaginé que de la lengua. ¿Por qué? Porque yo todavía no entendía bien lo que Dios realmente me decía. Y ya conforme fui leyendo la palabra de Dios y fui pidiéndole su sabiduría a mi Padre Dios Yahvé para que yo pudiera entender lo que Él me decía por medio de su palabra y así poder yo ir cambiando poco a poco mi vida, fui como fui entendiendo. Y entendí la gran fuerza que tiene nuestra lengua, hermanos. O sea, parte de nuestro órgano que sirve para hablar, para expresarnos, para decir muchas cosas, tiene la gran fuerza de lastimar y de hasta matar. Pero Dios no quiere que ni tú ni yo utilicemos nuestra lengua para lastimar o para matar a las demás personas por nuestra manera de hablar. Pero como te acabé de decir, todos los seres humanos en nuestra vida tenemos y pasamos por diferentes emociones. Y de acuerdo a la emoción que uno tiene en su vida, es lo que uno expresa por medio de su lengua. Como te expliqué, cuando tú tienes una emoción de alegría, de felicidad, de paz, de amor, tu lengua habla palabras buenas y agradables para toda la gente. Pero cuando tú tienes de enojo, de coraje, ¿qué es lo que pasa con tu lengua? Que salen palabras que lastiman, palabras agresivas, palabras que hieren a las demás personas y palabras que llegan hasta matar a las demás personas. Y hoy Dios nos explica cómo podemos nosotros poco a poco ir dominando nuestra propia lengua. Dios nos dice cómo debemos irla controlando, cómo controlemos nuestra manera de hablar y de decir las palabras. Y una de las cosas que debemos aprender nosotros es que cuando tú tengas una emoción de coraje, de rabia, de desilusión en tu vida, procures mantener tu lengua y tu boca cerrada en ese momento o en ese instante de frustración y de rabia. Yo sé que es imposible, es realmente imposible, hermanos, que cuando uno está enojado, que cuando uno está alterado, que cuando uno está lleno de rabia por algo que le pasó en su vida, es imposible poder contener nuestra lengua y nuestra manera de hablar en decir palabras que lastimen, en decir palabras que ofendan y hasta decir palabras que matan. Es imposible, hermanos.
Y Dios lo sabe porque somos seres humanos y somos imperfectos. Y Dios sabe que en el momento en el que nosotros nos encontramos en una etapa de nuestra vida enojados por X cosa que nos pasó, frustrados por algo que nos haya pasado, y que por medio de ese enojo nosotros, en nuestra manera de hablar, digamos palabras que no son adecuadas y que no deberían de salir de nuestra lengua, pero que sin embargo salen, porque en ese momento nos encontramos en un momento de coraje, de rabia por algo que nos pasó, y nos salen las palabras, y Dios lo entiende y lo comprende. Por eso es que hoy Dios nos habla y nos dice de qué manera nosotros podemos ir controlando esa manera de hablar. A que cuando estemos en el momento de enojo o de coraje, procuremos que no salgan de nuestra boca y de nuestra lengua palabras ofensivas. Que hagamos lo posible porque no, hermanos. Porque dejemos que la palabra de Dios nos vaya diciendo. Fíjate bien cómo empieza la palabra. Dice la palabra de Dios. Primero nos empieza diciendo: hermanos, no se hagan todos maestros. Hermanos, no se hagan todos maestros. Ya saben que como maestros seremos juzgados con más severidad. Y todos tenemos nuestras fallas. Fíjate bien, todos en general tenemos nuestras fallas y Dios lo sabe. Dios sabe que tú y que yo tenemos nuestras fallas, hermano, porque ante Él no se puede esconder nada. Y sigue diciendo la palabra de Dios: el que no peca en palabra es un hombre perfecto de verdad. El que no peca en palabra, hermanos. Tú dime, ¿qué ser humano sobre la faz de la tierra no ha pecado más de una vez en palabra? Todos, en un determinado momento. Hasta yo he pecado en palabra en un determinado momento. Sí, hermanos, porque Dios no se equivoca, porque Dios nos dice la verdad como son. Y es la verdad. ¿Quién en este mundo no ha pecado, como dice la palabra de Dios, en palabras? Todos. Porque vuelvo a decirte, como está explicando, cuando uno se encuentra en una emoción de enojo, de coraje, de rabia por algo que le pasó en su vida, peca en palabras, porque de su boca salen hasta maldiciones. Sí, hermano, cuando uno está enojado, de la boca de uno salen infinidad de palabras agresivas, y salen hasta palabras de maldición para la demás gente. Eso es pecar, hermanos. Eso es pecar con palabra. Cuando tú ofendes a una persona por medio de tu boca, por medio de lo que dices, estás pecando, hermano, aunque no lo quieras creer. Y por eso hoy Dios la palabra testifica y dice: y todos tenemos nuestras fallas, todos en general. ¿Por qué Dios nos dice que todos tenemos nuestras fallas? Porque Dios quiere que tú estés consciente, hermano, de que tú tienes tus fallas. ¿Por qué te dice Dios que tú tienes tus fallas? Porque Dios quiere que tú vayas poco a poco, en lo que transcurre tu vida, ir, como te he dicho y como Dios nos ha dicho, irnos purificando y limpiando de todas estas fallas, por medio de como Dios nos lo va diciendo. Porque todos tenemos nuestras fallas y Dios lo está diciendo. Y créeme lo que es cierto. ¿Quién en este mundo no tiene fallas? Todos los que habitamos en este mundo tenemos fallas. Y sigue diciendo la palabra de Dios: el que no peca en palabras es un hombre perfecto. El que no peca en palabras. ¿Quién no ha pecado en palabras? Toda la humanidad en un cierto momento hemos pecado en palabras.
Y sigue diciendo la palabra de Dios, pues es capaz de dominar toda su persona. Pero desgraciadamente no somos capaces de dominar toda nuestra persona porque sí hemos pecado en palabras. Y dice la palabra de Dios, poniendo un freno en la boca del caballo podemos dominarlo. Y sometemos así todo su cuerpo, poniendo un freno. Fíjate cómo Dios nos va dando los ejemplos. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Lo mismo ocurre con los barcos. Un pequeño timón, el piloto los maneja como quiere, porque por grandes que sean, aún bajo fuertes vientos. Así también la lengua es algo pequeño, puede mucho. Aquí tienen una llama que devora voces. Así también la lengua, nuestra lengua, hermanos, es un órgano pequeño, pero puede mucho, hermanos. ¿Por qué? Porque desgraciadamente, por medio de nuestra lengua y de nuestras palabras, que a veces salen, hemos lastimado a muchas personas, cosa que no tendría que ser, y sin embargo lo es. Pero hoy Dios nos habla de eso, y hoy Dios nos va a decir cómo poco a poco podemos ir controlando nuestra manera de hablar en no decir palabras que ofendan, palabras que lastimen o palabras que hasta lleguen a la muerte, sino que en nuestra boca salgan palabras que edifiquen a la persona, palabras que fortalezcan a la persona, palabras que le den paz a la persona, palabras de amor. Eso es lo que tiene que salir de nuestra boca, hermanos. Y hoy Dios nos habla de eso, para que tú y yo nos esforcemos día tras día en nuestra vida, a que de nuestra boca salgan palabras que fortalezcan a las personas, no que las destruyan, no, que fortalezcan. Palabras de paz a las personas, no palabras que lastimen. Palabras de amor a las personas, no palabras que destruyen, hermanos. Y sigue diciendo la palabra de Dios. La lengua es un fuego y es un mundo de maldad. La lengua es un fuego y es un mundo de maldad, hermanos. Rige nuestro órgano y mancha toda la persona. Rige nuestro órgano y mancha toda la persona. Fíjate, por medio de nuestra lengua manchamos nuestra persona. Y sí es cierto, hermanos, fíjate. Cuando tú lastimas a alguien por medio de las palabras que tú dices, estás lastimando a la persona y te estás manchando tu propia persona. Porque dice la palabra de Dios, el fuego del infierno se mete en ella y lo transmite a toda nuestra vida. El fuego del infierno. El fuego que destruye. El fuego que mata. Y nosotros, por medio de nuestra lengua, eso es lo que hacemos cuando hablamos palabras que lastiman, cuando hablamos palabras que destruyen. Es un fuego que destruye. Y Dios no quiere que nosotros destruyamos nuestra vida, hermanos. Dios no quiere que tú destruyas la vida de otra persona, y menos por la manera en la que tú hablas o por las palabras que salgan de tu boca. No, hermanos. Dios no quiere eso. Dios quiere que nuestras palabras sirvan para fortalecer a la persona, para darle paz a la persona y para transmitirle amor a la persona, hermanos. Porque sigue diciendo la palabra de Dios. Animales salvajes y pájaros, reptiles y animales marinos de toda clase han sido hecho
son dominados por la raza humana. Todos los animales nosotros los dominamos, hermano, de una y otra manera. Pero sigue diciendo la palabra de Dios. Pero nadie ha sido capaz de dominar su lengua. Fíjate cómo Dios dice: nosotros podemos dominar a los animales, pero no hemos sido capaces de dominar nuestra lengua. Y hoy Dios quiere que tú seas capaz de ir dominando tu lengua. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Pero nadie ha sido capaz de dominar la lengua. Es un azote que no se puede detener, un derrame de veneno mortal. Nuestra lengua, cuando habla palabras que destruyen, cuando habla palabras agresivas a las demás personas, dice la palabra de Dios que es como un veneno mortal, un veneno que lastima y destruye a las personas. ¿Qué pasa cuando una serpiente muerde a una persona? ¿Qué es lo que hace el veneno? Mata a la persona. Así es nuestra lengua. Cuando hablamos palabras agresivas, cuando hablamos palabras que lastiman y destruyen a las otras personas, hermanos. Y sigue diciendo la palabra de Dios: de la misma boca salen bendición y maldición. Y sí es cierto, hermanos. De nuestra boca sale dice la palabra de Dios, que de nuestra boca sale la bendición. ¿Y qué es lo que debería salir de nuestra boca? Nomás la bendición. Y sin embargo también sale la maldición. Cuando nos encontramos en un momento de coraje, de enojo y de rabia, no sale bendición de nuestra boca, sale maldición. Y sigue diciendo la palabra de Dios: hermanos, esto no puede ser así. Esto no puede ser que de tu propia boca salgan palabras agresivas, salgan palabras que destruyan. No puede ser eso. De tu boca tienen que salir palabras de vida, palabras que fortalezcan, palabras de amor, hermanos. Dice la palabra de Dios: ¿es que puede brotar de la misma fuente agua dulce y agua amarga? No se puede. Pero sí de nuestra boca, fíjate cómo de nuestra boca sí puede brotar palabras buenas y palabras que ofenden. Y Dios quiere que de tu boca salgan puras palabras buenas, hermano. Y Dios quiere que nos esforcemos día tras día en procurar que de tu boca y de tu lengua salgan palabras de vida, palabras que fortalezcan y palabras de amor. Eso es lo que tenemos que esforzarnos, que salgan de nuestra boca. Y sigue diciendo la palabra de Dios, dice: la higuera no puede producir aceitunas, ni la vid higos, y lo salobre no dará agua dulce. Así que eres sabio y entendido. Eres sabio y entendido, dice la palabra de Dios. Ok, vamos a ver a dónde te lleva tu sabiduría. Y dice la palabra de Dios: si tu sabiduría es modesta, veremos sus frutos en tu conducta noble. Pero si te vuelves amargo, celoso, peleador, no te fíes de ella, que eso sería mentira. Si por medio de tu sabiduría y de tu inteligencia, hermano, que tú tienes, te lleva y te conduce a que tú seas una persona amargada, te lleva a que tú seas una persona celosa y peleador en tu vida, dice la palabra de Dios que no te fíes de esa sabiduría, porque eso sería mentira. Hermano, fíjate cómo Dios nos habla y nos dice, nos menciona algo que es
muy triste si nos pasa en nuestra vida. Nos dice, si te vuelves un amargado, si te vuelves una persona amargada, celoso y peleador, no te fíes de ella, que eso sería mentira. Cuidado, hermanos. Cuidado en que tu persona se vuelva una persona amarga. Puede pasar, hermano. Puede pasar porque estamos en este mundo. Y mientras de que estemos en este mundo, cualquier cosa nos puede pasar. Y más si nos descuidamos de lo que Dios nos dice, hermano. En serio. Nosotros no estamos extensos, fíjate bien la palabra que estoy diciendo, nosotros no estamos extensos a que nos pueda pasar cualquier cosa en nuestra vida mientras de que estemos en este mundo. No estamos extensos. Tú no estás extenso a que tú te vuelvas una persona amarga, hermanos. Tú no estás extenso a que te vuelvas una persona peleonera. No estás extenso, hermano. Ni yo estoy extenso. Nadie estamos extensos. Y tenemos que tener mucho cuidado, porque nos puede pasar. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Esa clase de sabiduría no viene de arriba, sino de la tierra, de tu propio genio y de tu propio dominio. Ojo, esa clase de sabiduría, dice la palabra de Dios, no viene de arriba, sino de la tierra, y de tu propio genio y de tu propio dominio. De tu propia sabiduría, que tú te crees inteligente, pero que al final de cuentas resulta que no es inteligente. Y entonces tenemos que tener cuidado, ¿no? Muchos creen y muchos piensan que a nosotros no nos puede pasar ni ocurrir nada porque estamos con Dios en este mundo. Y no, hermanos. El que estemos con Dios nos ayuda a que estemos preparados para saber cómo actuar en los momentos. Fíjate bien, el que estemos con Dios, tú y yo, el que estemos escuchando la palabra de Dios y que estemos sirviendo a Dios, nos ayuda, fíjate bien, a que estemos tú y yo preparados para poder enfrentar las cosas de este mundo, las cosas que hay en este mundo. Y en este mundo hay cosas que nos pueden destruir. Como si tú te vuelves una persona amargada. Y te puedes volver una persona amargada por lo que te pueda pasar en la vida. ¿Cuántas y cuántas personas en el mundo que son personas amargadas, que son personas corajudas, que son personas peleoneras? ¿Cuántas y cuántas personas hay en el mundo que están así en su vida? Y cuando tú platicas con ellas, te dicen que porque lo que les ha pasado en su vida, fíjate bien las palabras que te dicen, y si no, yo te invito, si tú conoces a una persona así, platica con ella y dile por qué llegó a ese extremo de ser así como es, de amargado, por qué llegó a ser así de peleonero, por qué llegó a ser así de envidioso, y todo eso que destruye al ser humano. Y te va a decir, es que yo en toda mi vida, mucha gente me ha lastimado, mucha gente me ha hecho daño, y eso me ha obligado a que yo sea así. Fíjate, te lo voy a volver a repetir, Fíjate las palabras que dicen. Cuando tú platicas con él, dices, oye,
pero ¿por qué eres así de amargado? ¿Qué te pasó? ¿Qué te ocurrió? ¿O qué te llevó a ser así como eres de amargado en tu vida? ¿O así como eres de peleonero? ¿O así como eres de enojón? ¿O así como eres de esto? O sea, cosas que destruyen al ser humano, hermanos. Y te va a decir, es que mira, en mi vida, muchas personas me han lastimado, me han herido, me han ofendido. Y eso me ha llevado a que yo sea así. En cambio, nosotros que servimos a Dios y que estamos con Dios, nos sirve, como te dije, nos sirve de preparación para cuando una persona, un ser humano, sea el que sea en la vida, o cualquier problema, o cualquier dificultad, o cualquier persona que te lastime y te hiera, sepas fíjate bien, cómo actuar. Si una persona te llega a lastimar, hermano, por cualquier cosa, tú tienes que saber actuar de la mejor manera. Y una de la mejor manera que nosotros podemos actuar es dejándole las cosas a Dios. No quieras tú tomar las cosas personalmente, hermano, porque si tú las tomas personalmente, lo único que te va a conducir es que seas una persona amargada, una persona corajuda, una persona peleonera. Si tú te lo tomas personalmente. Y eso es lo que pasa con esas personas que son así. Esas personas que son amargadas, que son corajudas, que son peleoneras. Y todo lo demás son personas que toman las cosas personalmente. Ellas tomaron personalmente el que la vida, fíjate bien, el que la vida y las personas lo lastimaron y les hicieron mucho daño. Entonces ellos los tomaron personalmente diciendo, me voy a vengar y ahora no me voy a dejar de nadie. Ahora el que me lastime o el que me haga algo me la va a pagar. Esas son las personas que están así, que lo toman personal para después vengarse. Nosotros no, hermanos. Dios ha dicho que de nosotros no es la venganza. La venganza no es tuya ni la venganza no es mía de las cosas que te hayan pasado en la vida o de las personas que te hayan lastimado. No te quieras tú vengar, hermano. No, no lo hagas. Por ti digo, no lo tomes personal. Si una persona te lastimó, si una persona te hirió, no lo tomes personal. Ponlo en las manos de Dios y que Dios se encargue de darle a cada quien lo que se merece. Porque aún Dios al que servimos tú y yo, nuestro Padre Yahvé, nos va a dar a mí y a ti lo que merecemos, hermano. No estamos exceptos, O sea, que te quede bien claro, no estamos exceptos a que Dios nos dé lo que tú y yo nos merecemos por el mal que hemos cometido. Así como todas las personas han cometido mal, también tú y yo. Entonces no estamos exceptos. Pero Dios nos va preparando. ¿Para qué? Para que podamos actuar de una manera correcta en esos momentos y no permitamos que por causa de lo que nos pase nos convirtamos en unas personas amargadas, nos convirtamos en unas personas corajudas, en unas personas peleoneras, en unas personas que queramos ser de venganza y que ahora me la van a pagar porque a mí me la hicieron. No, hermanos, no. Por eso te digo y te especifico, nosotros no estamos extensos de que nos pueda pasar algo en este mundo. No estamos extensos, ¿no? Porque estamos en este mundo. Entonces, estamos igual que todas las personas a que nos pueda pasar cualquier cosa. No estamos extensos. Pero gracias a la palabra de Dios que nos habla día tras día, tú y yo podemos prepararnos para poder enfrentar y actuar de la manera correcta en esos momentos, mis hermanos. Fíjate bien, porque sigue diciendo la palabra de Dios. Dice, pues si te vuelves amargo,
celoso y peleador, no te fíes de ella, que eso sería mentira. Esa clase de sabiduría no viene de arriba, sino de la tierra, de tu propio genio y del dominio tuyo. Eso viene de tu propia sabiduría, de la sabiduría que tú tienes. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Y donde hay envidia y ambición, habrá también inestabilidad y muchas cosas malas. Donde hay envidia y ambición. Donde hay envidia, hermanos, y ambición, habrá inestabilidad. Donde hay envidia. Otra cosa que hay y está en este mundo, hermano, la envidia. La envidia. Fíjate en la palabra envidia. Dice la palabra de Dios que donde hay envidia y ambición, habrá inestabilidad. Donde hay envidia. Hay personas que tienen mucha envidia de otras personas y ambicionan lo que otras personas tienen. Y muchas veces por esa envidia que tienen, se pierden y se destruyen a ellas mismas. Por eso dice la palabra de Dios, donde hay envidia y ambición, habrá también inestabilidad y muchas cosas malas. En cambio, la sabiduría que viene de arriba es ante todo recta y pacífica. La sabiduría que viene de arriba, o sea, la sabiduría que viene de Dios. ¿Y cómo podemos adquirir la sabiduría que viene de arriba y que viene de Dios? Esa sabiduría se va adquiriendo por medio de su palabra, de la palabra de Dios, de lo que Dios te va diciendo. Porque por medio de la palabra de Dios, Dios nos va inculcando su sabiduría de Él. ¿Por qué te digo de Él? Porque Él nos va diciendo cómo debemos ir actuando en nuestra vida, para bien de nuestra propia vida, hermanos. Por eso dice, en cambio, la sabiduría que viene de arriba es ante todo recta y pacífica. Y esa sabiduría se puede encontrar solamente en la palabra de Dios y pidiéndosela a Dios que nos la dé por medio de su palabra. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Capaz de comprender a los demás y de aceptarlos. Está llena de indulgencia y produce buenas obras. No es parcial ni hipócrita. Los que trabajan por la paz sembrarán la paz y cosecharán frutos en todo lo bueno. Los que trabajan por la paz que no hay en este mundo, esa paz que este mundo no tiene. Si te fijas, para nuestra mala suerte, en este mundo ya no hay paz. No se conoce la paz. En este mundo lo que valora y lo que la gente ve es el poder más fuerte, que es el que domina a todos los demás, pero no la paz. La paz que realmente necesita este mundo no la hay. Y Dios nos invita a que nosotros trabajemos por la paz que realmente, primeramente, la paz que tú necesitas, hermano. La paz que yo necesito. Empecemos trabajando por ahí. Hay que empezar a trabajar por la paz que nosotros en nuestra propia persona necesitamos. Porque si logramos establecer en nuestra propia persona esa paz que requerimos, vamos a poder trabajar por la paz de las demás personas, hermanos. Por eso es importante que primero trabajemos por la paz de nuestra propia vida, por la paz que nosotros necesitamos. Y entonces, en conclusión, ¿cómo podemos ir dominando nuestra lengua a que no salgan palabras agresivas, sino que salgan palabras de vida y de paz?
podemos ir dominándola como Dios nos está diciendo. Si tú y yo logramos fortalecer la paz que necesitamos en nuestra vida, vamos a poder dominar nuestra lengua y nuestra manera de hablar. Porque entonces en nuestra vida ya no va a haber ni corajes ni enojos, que es lo que ocasiona que en su momento nuestra boca hable palabras y nuestra lengua diga palabras agresivas, palabras que destruyen. Acuérdate, te lo expliqué cuando empezamos el video. Dependiendo el estado en el que nosotros nos encontramos, es la manera como hablamos. Si en nuestro estado hay felicidad, si en nuestro estado hay paz, si en nuestro estado de vida hay armonía, de nuestra boca y nuestra lengua van a salir palabras de vida. Pero si en nuestra vida hay coraje, hay rencor y hay odio, entonces van a salir palabras agresivas. Entonces, si nosotros realmente nos basamos en la sabiduría que viene de arriba, que es de nuestro Padre Dios Yahvé, la basamos en nuestra vida y la ponemos en práctica, vamos a poder ir dominando nuestra lengua a que no salgan palabras agresivas. Y también si en nuestra vida logramos estabilizar la paz que necesitamos en nuestra propia vida, hermanos, entonces vamos a poder dominar todavía más nuestra vida. Porque si en tu vida hay paz, no va a salir palabras agresivas. Si en tu vida no hay paz, si en tu vida no está la paz que debe de estar, entonces pueden salir palabras agresivas en el momento que nos encontremos enojados, disgustados o molestos por cualquier cosa que pueda pasar en nuestra vida. Porque vuelvo a decirte, no estamos exceptos de que nos pueda pasar eso a nosotros, hermanos, porque estamos en este mundo. Entonces Dios nos dice, si buscamos la sabiduría de arriba, de Dios, y la ponemos en práctica en nuestra vida, vamos a poder ir dominando nuestra lengua a que salgan palabras de vida. También, si nosotros empezamos a trabajar por la paz, pero por la paz que necesitas tú en tu propia persona y en tu propia vida, y la logras estabilizar en tu vida esa paz, entonces también vas a poder dominar tu lengua, mis hermanos. Bien, mis hermanos, me despido de su canal Reflexionando con la Palabra de Dios. No sin antes haciéndoles la cordial invitación que siempre les hago, a que escuchemos atentamente lo que Dios nos dice por medio de su palabra, a que la cojamos en nuestras manos, la metamos en nuestro corazón, pero sobre todo la pongamos en práctica en nuestra vida. Me despido haciéndole una oración a mi Padre Dios Yahvé. Papito hermoso, Dios y verdadero Yahvé, gracias te doy, Señor, por esta vida que me has dado. Gracias te doy, Señor, por este techo que me das día tras día, para que yo pueda descansar. Yo y mi familia podamos tener un techo donde podamos descansar día tras día, Padre. Gracias te doy, mi papito hermoso, por la salud y las fuerzas que nos das día tras día, para que así nosotros podamos hacer nuestras actividades día tras día, oh Padre de Yahvé. Papito, te quiero pedir en este día, Señor, que nos ayudes a que por medio de lo que tú nos has dicho en tu palabra, podamos dominar nuestra lengua, y de la cual puedan salir palabras de vida, Padre. Te lo pido por tu Hijo amado, en Jesucristo. Amén.